este texto piensen automáticamente, bueno, significa que Dios no peca, que Dios es santo. Y la idea se encuentra allí, pero yo quiero que tú pienses en otra cosa. Cuando Él está hablando de luz, Él está hablando también de la revelación de Dios. ¿Cómo? Es muy posible que había un grupo de falsos profetas que habían entrado en la iglesia y ellos estaban enseñando que Dios era más o menos esotérico, que Él era oscuro, escondido, que nadie podía conocer a Dios o conocer su voluntad. Que solamente los maestros, ¿no?, super espirituales, los falsos profetas tenían la respuesta de quién es Dios, pero el cristiano común y corriente no podía saber. Y Juan está diciendo algo muy importante, que no, es una mentira. Dios es luz. Dios se ha revelado a nosotros. Dios nos ha mostrado quién es y también nos ha mostrado su voluntad. Entonces, ¿qué significa? Versículo 5. Este es el mensaje que nos hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él, si decimos que somos cristianos, si decimos que tenemos vida eterna, si decimos que somos hijos de Dios y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Entonces, ¿qué está diciendo? Primeramente necesitamos ver la palabra andar. En el griego, peripateo, significa caminar por todos lados, ¿no? Y Él está diciendo básicamente así: si nosotros decimos que somos cristianos y caminamos dentro de la revelación que Dios nos ha dado acerca de Él y su voluntad, entonces hay evidencia que de verdad que somos cristianos. Pero si nosotros decimos que somos cristianos y vivimos una vida que contradice lo que Dios ha dicho acerca de su naturaleza, sus atributos y su voluntad, entonces nosotros mentimos cuando decimos que somos cristianos. Es muy importante entender la palabra andar. ¿Por qué? Vamos a decir que tú me odias y tú quieres probar a todo el mundo que no soy cristiano. Entonces tú estás detrás de mí con una cámara de fotografía, ¿no? Y un día tú me ves saliendo de mi casa enojado, yo pateo el gato, grito, y en este momento tú vas así, ¡pah!, y tomas la foto. Y luego tú muestras la foto a todos en el internet diciendo: ve, allá ves, Pablo Washer no es cristiano. ¿Puedes ver su pecado? Pero de verdad no es lo que has hecho. No es evidencia de nada. Tú simplemente has tomado una foto de un momento en mi vida que no demuestra si soy cristiano o no soy cristiano. Pero si tú me sigues todos los días con una cámara de video, todos los días, un año, mostrando toda mi vida en casa, mi vida en la iglesia, mi vida privada, ahí sí se nota mi estilo de vida. Y Juan está hablando de un estilo de vida. Entonces mi pregunta para ti esta noche es: ¿cómo es tu estilo de vida? ¿Tú estás viviendo de acuerdo con lo que Dios nos ha mostrado acerca de sí mismo y su voluntad? ¿O tú vives de una manera que contradice lo que Dios nos ha dicho acerca de su persona y su voluntad? ¿Cómo vives? Tu estilo de vida. Si comparo tu vida con la vida de un incrédulo, ¿voy a ver una diferencia? Juan dice que los cristianos verdaderos van a tener un estilo de vida que demuestra que están caminando en la revelación de Dios. Aquí es un problema. Si tú dices: bueno, yo no sé porque nunca leo la Biblia. Juan va a hablar de esto en algunos minutos en el capítulo 2. Pero la primera característica de un creyente es: él camina. Su estilo de vida se conforma a lo que Dios nos ha mostrado acerca de su persona, es santo, y acerca de su voluntad. ¿Cómo andas tú? No me importa lo que digas con la boca, ¿cómo andas tú?
Ahora, la segunda característica, versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Qué significa? Bueno, una de las características principales de un cristiano verdadero es que él reconoce el pecado en su vida, confiesa su pecado y se arrepiente de su pecado. Es lo que Cristo quería decir cuando Él dijo, bienaventurados los que lloren, los que reconocen su pecado. ¿Qué significa confesión? Confesión proviene de la palabra griega homologeo. ¿Y qué significa? Significa hablar la misma cosa. Entonces, ¿qué significa? Soy un creyente, estoy leyendo las Escrituras y yo veo algo en las Escrituras que me contradice, que demuestra mi pecado. Quizás mi impaciencia con mi esposa, mi enojo con mis hijos. La Escritura me muestra. O un hermano viene a mí y me dice, Pablo, yo estoy observando tu vida y yo puedo ver que tienes impaciencia con tu esposa. O simplemente el Espíritu Santo, ¿no? Impresiona mi corazón, me habla a través de las Escrituras. Pablo, has pecado. Eres impaciente. Confesiones cuando yo hablo lo mismo. Confesiones cuando yo digo, Señor, lo que tú dices acerca de mí es verdad. Y no doy ninguna excusa. Lo que tú dices de mí es verdad. Una de las características principales del creyente es que él reconoce su pecado. Él confiesa su pecado. Él se arrepiente de su pecado. Y la vida cristiana es como, creo que la palabra en español, una paradoja, en que de una forma somos un pueblo que llora, pero a la vez somos el pueblo más alegre del mundo. ¿Y cómo puede ser? Así es, mira, cuando Jesús dijo en Marcos capítulo 1, versículo 15, ¿no? Que el evangelio, creo en español, el evangelio ya, el reino ha llegado. El evangelio se ha predicado, que todos deben arrepentirse y creer el evangelio. Arrepentirse y creer se encuentra en el tiempo presente en griego. Entonces, él está hablando de un estilo de vida, que la vida cristiana es el arrepentimiento continuo y fe continuo. ¿Y cómo funciona? Bueno, funciona así. Soy un incrédulo y un día alguien me predica el evangelio. Entonces, a través de la revelación, la iluminación del Espíritu Santo, yo veo a Dios como nunca. Yo veo su santidad, yo veo su justicia. Y a la luz de su justicia y su santidad, yo veo mi pecado. Y yo me quebranto como nunca. Tristeza. Pero no una tristeza hacia la muerte. Porque mientras me arrepiento, también Dios me revela su gracia a través de Cristo y yo encuentro el perdón en Él. Entonces, aunque estoy quebrantado con respecto a mi pecado, también me alegro en la gracia de Dios a través de Cristo. Ahora soy cristiano y mi vida es una continuación de lo que yo he descrito. ¿Cómo? Mientras estoy creciendo como un creyente, yo estoy viendo más y más de quién es Dios, más y más de su santidad, de su justicia. Y también veo más y más de mi pecado, mis fallas. ¿Y qué pasa? Mi quebrantamiento es más y más profundo, pero a la vez estoy viendo más y más de la gracia de Dios. ¿Y qué pasa? Más y más gozo, no en mí mismo,